Muy buenas noches y bienvenidos a En Voz Alta. Arrancamos el programa con una noticia que acaba de llegar del Ministerio Público. Nuevamente un caso donde tendrá que debatirse el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El congresista de Fuerza Popular, el señor Miki Joaquín Dipas Guamán, ha sido condenado a 5 años de prisión por la comisión de delito de colusión en agravio del Estado. ¿Qué sucedió? El señor Dipas fue alcalde de Pichari, en el Cusco. Y como alcalde de Pichari, dirigió un proceso, ¿no es cierto?, de adquisición de un terreno de 4 hectáreas para la construcción de un laboratorio en el BRAEM, un laboratorio de biotecnología, no salten todavía, pero sin los requisitos de ley. Ha sido investigado antes de que fuera congresista, por eso se le ha podido investigar, y ha sido condenado. ¿Va a ser el señor Dipas entregado por el Congreso para que cumpla su condena? Esa es otra historia. Como hay inmunidad parlamentaria, eso sí, un trámite bastante largo, van a decir que la sentencia no es firme, que se tiene que apelar, que después regresa, bla, bla, bla. Para cuando termine, el señor Dipas ya está bastante lejos de la acción de la justicia. Es lo más probable. Pero hoy acaban de condenar a otro. Lo ha informado esta noche el Ministerio Público, la noticia está en desarrollo. Y hoy también, hablando de inmunidad parlamentaria, 3 señoras congresistas decidieron hacerla larga en el caso de Chávarri, ¿no? La comisión, como ustedes recordarán, aprobó con las justas, la subcomisión de acusaciones constitucionales, acusar constitucionalmente al señor Chávarri, con la abstención del voto de las congresistas y congresistas varones también fujimoristas. Muy bien, las señoras decidieron hoy no firmar el acta, y si no firmaban el acta no la podían remitir al señor presidente. Esto fue lo que dijo Marco Arana. Es que, votada una vez la aprobación del acta, que es lo que se hizo al final de la sesión, se procede a la implementación de los acuerdos. La implementación de los acuerdos implica registrar las firmas de los congresistas en su voto a favor o en contra. Hubo 3 congresistas que decidieron blindar a Chávarri y tuvieron un voto con todo derecho en contra. A todos se nos ha alcanzado las actas para firmarlas. Lo que ustedes están en este momento dando cuenta a la nación es que habrían 3 congresistas que no se niegan a colocar su firma, y esa es la razón por la cual el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales no puede tramitar ante el presidente del Congreso de la República los acuerdos de la subcomisión. Claramente una labor obstruccionista, una labor para dilatar el procedimiento, y aquí quedan 2 caminos. Uno es que el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, con las firmas de todos los que estuvimos en la sesión y hemos ya referendado los acuerdos del acta, le rinda cuentas al presidente diciendo que hay 3 congresistas que se niegan a firmar. No se les puede obligar a firmar si no lo quieren hacer, pero no se puede permitir que impidan el avance del procedimiento parlamentario. Y en ese sentido ya hay antecedentes en el Congreso de la República en los cuales el presidente, con la rendición de cuentas de que hay 3 congresistas que no quieren firmar el acta, lo entregue a la comisión permanente y sea la comisión permanente la que decida continuar con el procedimiento. Finalmente acá las tienen en los colores básicos, rojo, amarillo y azul. Las 3 congresistas firmaron el acta y se puede continuar con el procedimiento. Pero realmente sacar adelante un procedimiento de esta naturaleza en este Congreso es, si, digamos, eres amigo del fujimorismo y el APRA, casi imposible. Es lentísimo. Si eres enemigo, en 5 minutos, no se preocupen, hay varios que los han mandado rápidamente al Poder Judicial. Porque hay que recordar de nuevo de qué se trata la inmunidad, de qué se trata el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. ¿Se trata de abolir la inmunidad? No, ojalá fuera así, pero no lo es, no es así. Se trata de la Constitución de 1993, justamente en su artículo 93, establece que los congresistas no pueden ser ni procesados ni detenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen inmunidad de proceso e inmunidad de arresto, salvo aquellos que hayan empezado a ser procesados antes de ser congresistas por asuntos que no tienen nada que ver con sus actividades como congresistas. Entonces, el caso Donaire,
antes de ser congresista. El caso Dipas, antes de ser congresista. El caso Vinicio Ríos, antes de ser congresista. Muy bien, claro, llegaron a la resolución de su proceso y simplemente, ¿qué dijo el Congreso? Inmunidad de arresto. Cuando se le solicita al Congreso entregar a estas personas, ponen 80 peros. Pero hay las dos. La primera es de proceso. Ningún congresista puede ser procesado durante el tiempo de su mandato sin que lo autorice el propio Congreso. ¿Ok? Casos: el señor Becerril, el señor Velázquez Quezquén, los Temerarios del Norte. Todos esos congresistas están hoy protegidos por la inmunidad de proceso. Entonces, lo lógico sería que se levante la inmunidad de proceso, ¿no? Al menos. Eso de que todos los países tienen inmunidad de proceso y de arresto es mentira. Pocos tienen las dos. El Perú es uno de ellos. Lo que hay es países que no tienen ninguna inmunidad. He estado revisando, y les recomiendo que lo hagan, el texto completo con exposición de motivos del trabajo hecho por la Comisión de Alto Nivel. Australia no tiene inmunidad de ningún tipo. Canadá no tiene inmunidad de ningún tipo. El Reino Unido no tiene inmunidad de ningún tipo. De ningún tipo. Y Colombia, que es un caso muy interesante, cercano a nosotros, de ningún tipo, se abolió. Hay otros países que tienen inmunidad de arresto, otros que tienen inmunidad de proceso y pocos que tienen inmunidad de proceso y de arresto. Entre los pocos está, por ejemplo, Ecuador, Costa Rica, México, Perú. Esos son los países que tienen inmunidad de proceso y de arresto. Y el otro tema es, muy bien, ¿quién levanta la inmunidad? En algunos países la levanta el Congreso, cuando tienen inmunidad de arresto, por ejemplo. Pero en otros países la levanta la Corte Suprema. En Estados Unidos, por ejemplo, hay inmunidad solo de arresto y la levanta la Corte Suprema, no el Congreso. Entonces, ¿y saben qué añadían en este caso? Un asunto muy interesante y tal vez hasta beneficioso para los congresistas si se tomaran la molestia de leer. Lo que hacían era no quitarles ni la inmunidad de proceso ni la inmunidad de arresto, solo que la levantaba la Corte Suprema, nada más. Pero ¿quién juzgaba esos delitos? Los juzgaba a partir de ese momento la Corte Suprema. No regresaban abajo a las investigaciones en las fiscalías ordinarias, los juzgaba ya solo la Corte Suprema. Ese era el añadido. Un añadido ciertamente beneficioso, es un proceso mucho más expeditivo y con más garantías tal vez. Pero no han querido, no quieren nada, no quieren nada. Rosa María Bartra lo ha dicho y vamos a escucharla, nada. Escuchemos. Un debate sobre el cual se han pronunciado expertos, que fue presentado por el ministro de Justicia, por el presidente de la Comisión de Alto Nivel y mereció, repito, dentro de la comisión además el análisis por parte de expresidentes del Tribunal Constitucional y expertos en temas de reforma política y reforma electoral. Luego de un debate que tomó varias horas, las bancadas por mayoría decidieron el archivamiento. Por lo tanto, lo que se ha trabajado es un proyecto de resolución legislativa que va a ser presentado de manera multipartidaria en los siguientes minutos u horas y que tendrá el debate que también corresponde. El debate con respecto a la inmunidad parlamentaria se hará, por lo tanto, en el ámbito de la modificación del reglamento, que fue el acuerdo que se tomó en la Comisión de Constitución. Si hay un interés, espero que sí, por parte del Poder Ejecutivo de participar del debate e insistir, las puertas están abiertas, pueden venir siempre. El artículo 16 del reglamento del Congreso no puede modificar, y de hecho hoy no modifica, ni la inmunidad de arresto, ni la inmunidad de proceso que le otorga la Constitución. Tampoco puede modificar el hecho de que la inmunidad la levante el Congreso. O sea, ninguno de esos tres hechos los puede modificar porque tendrían que modificar la Constitución. Y el Congreso no está habilitado para modificar la Constitución vía reglamento del Congreso. Ya lo trató de hacer y ya le contestó el Tribunal Constitucional que no se puede, con la Constitución de confianza, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar unos plazos? ¿Decir que se presente en 3 días y no en 4 días? ¿Qué van a hacer? No van a hacer nada, nada de interés verdadero, nada de lo que la gente quiere que se haga. Y es que estas personas que entran al Congreso, hay una cita muy interesante de Giovanni Sartori, un politólogo muy importante, entran al Congreso buscando santuario para sus delitos,
no puedan buscar ese santuario más en el Poder Legislativo. De eso se trata. Y que durante su mandato y los sucesivos mandatos que han tenido, hay gente que está 20 años en el Congreso, ¿no es cierto?, no reciban protección sucesiva para que nunca puedan ser juzgados por los delitos que han cometido. Hay también una corresponsabilidad de todos nosotros, hay que decirlo. Todos deberíamos saber antes de votar qué personas tienen procesos abiertos y por qué razón. Porque en efecto pueden haber venganzas políticas, puede haber, en este caso es un alcalde, el señor Dipas, puede haber otro colega, regidor, enemigo de él que lo persigue y tiene una ojeriza, le han inventado una historia. Todo eso es posible, pero que lo explique antes de votar. Tal como están las cosas, en la reforma también se propone que los candidatos publiquen sus antecedentes de procesos. Y no quieren, eso tampoco lo quieren cambiar. Para que usted vote a ciegas y no sepan, los señores del Cusco, que han votado por el señor Dipas, y el señor Dipas lo han condenado hoy por colusión. Y le han puesto 5 años, que es una pena benigna, porque colusión tiene hasta 15. ¿eh? Colusión agravada en agravio del Estado. ¿Se pueden imaginar? ¿Por qué no saben los cusqueños que el señor Dipas tenía un proceso? ¿Por qué no se le dijo a los votantes del señor Donaire que lo estaban procesando por robar gasolina? ¿Por qué no se les dijo también en el Cusco a los votantes del señor Benicio Ríos que tenía un problema especulado en Urubamba? Grandecito, además, porque a él sí le dieron 7 años. ¿Por qué no tenemos derecho a saber eso antes de votar todos los peruanos? Para tener un mejor Congreso, y reitero, que no se convierta en santuario de personas que están siendo procesadas y perseguidas por la justicia. Todos deberíamos saberlo y todos deberíamos poder al menos evaluar si ahí hay una persecución política o si de verdad pues el alcalde no se llevó lo que no le correspondía. Deberíamos saber eso, pues no lo sabemos. Y lamentablemente muchas de estas listas se conforman con exalcaldes que afrontan problemas con la justicia. No quieren inmunidad. El señor Carlos Tubino ha dicho que ni hablar inmunidad y que si no le gusta al presidente que le mande los tanques. ¿Ah? Nos vamos al combate, almirante, veamos. Ustedes son de la idea de cambiar solamente el reglamento. Mira, no el cambio constitucional. Puedes cambiar también en la Constitución, pero no lo que el Poder Ejecutivo presentó. ¿Por qué tiene que ser, un juez respetable de la Corte Suprema el que defina políticamente la situación de un parlamentario? Porque ya el Poder Judicial estaría definiendo la parte judicial. Y ojo, que eso no es para nosotros. Si alguien tiene algún ánimo contra los actuales congresistas, esto es para el futuro, esto es para los jóvenes del Perú y estamos defendiéndolos a ellos. Pero en todo caso, el aspecto seguiría entrampado, porque ese es el sentido del proyecto del Ejecutivo. Bueno, tendrá que convencerse el Poder Ejecutivo que en el Congreso de la República del Perú no existe consenso en ninguno de los grupos parlamentarios, a excepción de Nuevo Perú y el partido de gobierno, o el grupo de gobierno, porque no es partido, que al final son los únicos que apoyarían esa posición. Nadie va a cambiar su posición. Así manden acá los tanques, no hay problema. Bueno, es posible que el señor Tubino tenga toda la razón del mundo y que mande los tanques, pues, ¿no? Nadie va a mandar ningún tanque. Lo cierto es que es verdad, hay una serie de grupos políticos que no va a cambiar su posición y hay que tenerlo muy presente en las elecciones del 2021, porque esos son los compromisos que se van a tener que pactar. Es decir, el 80, tal vez el 90% de la ciudadanía, si fuéramos a referéndum, aprobaría el cambio de la inmunidad parlamentaria. Los congresistas no quieren reconocer esa voluntad popular, no les interesa, porque no gobiernan según las encuestas o no les interesa la opinión del público, su problema. Pero en el 2021, aquellos partidos que tienen aspiración de permanecer, aún con otros congresistas, tendrán que tomar en consideración sus compromisos con el público. Y aquellos que digan que no van a tocar la Constitución en este aspecto, pues tendrán el premio o el castigo que merezcan. Y los partidos que hoy están diciendo que no van a tocar, tendrán el premio o el castigo que merezcan. Así es la democracia. Que quede constancia entonces de que no se quiere hacer ningún cambio relevante que tienen que hacerse lamentablemente y que lo más probable es que no se hagan, porque yo considero que el presidente no va a ser una cuestión de confianza. Pero hay algo anecdótico que ha sucedido hoy que no puedo dejar de mencionar.
Como ustedes saben, el congresista Gilbert Violeta señaló, y hoy día ya he tenido la grabación a mano, que una periodista en un programa de radio muy conocido e importante, no creo que sea ni tan conocido ni importante, en Radio Santa Rosa, entrevistó a la ministra Paola Bustamante, ministra del MIDIS, y que ella señaló que iba a utilizar los programas sociales, esa mentira, dijo el señor Violeta, iba a utilizar a los beneficiarios de programas sociales para movilizarse, ¿no es cierto?, contra el Congreso. Todo eso es falso. El señor Violeta ha mentido, no se puede hacer nada al respecto porque tiene inmunidad parlamentaria, o sea que tiene impunidad para difamar, sin ningún problema, no se ha rectificado, nada. Me ha bloqueado en Twitter, estoy aterrada, ¿no? Entonces, ni siquiera una disculpe, señora ministra, o disculpe, Rosa María Palacios, y dijo además que yo era una asesora en las sombras, ¿no es cierto? Pero ahora el señor Tubino se ha puesto mucho más divertido y dice que yo tengo poderes de sugestión sobre los ministros y que yo he hecho que la ministra diga algo. A ver, entiendan ustedes lo que ha dicho el señor Tubino. Hay aclarar el tema, porque fue inducido por Rosa María Palacios, ella estuvo empujándola y cayó. Ahora, pero ella ya se pronunció, señaló que no era precisamente lo que quería decir. Bueno, que le explique. ¿Es necesario que venga a la comisión? ¿No se puede entender como una respuesta no hay, a la llegada de Vizcarra? Es que ella ha dicho algo muy serio. Entonces debe venir y explicar por qué. Yo no quiero que una persona, porque a mí me presione, un periodista, al final yo termino diciendo lo que no debo decir, por favor. No es una represalia esta situación. Por supuesto que no. Son temas que acá estamos en un congreso donde hablamos políticamente, y entonces hay un tema político ahí de por medio que tendrá que ella que... Creo que el señor Tubino, lo vamos a invitar, está invitadísimo al programa, su gente de prensa no nos da mucha cabida, pero está invitadísimo a venir y le vamos a poner la grabación de la ministra para que escuche lo que ella dice y lo que yo digo. Yo no le he sugerido nada, al contrario. Más bien yo soy muy escéptica y se lo dije, mientras Rosa Bartra no quiera, no hay ningún debate posible. Ella es la que dice que la ciudadanía, la población, tiene que hacer una movilización positiva para defender la reforma política. Yo no le he instado a que diga eso, no le he dado un papelito, no le he mirado los ojos y le he dicho, por favor, ministra, míreme, diga lo que yo quiero que diga. Nada de eso. Me atribuyen superpoderes los congresistas. Yo les agradezco muchísimo. Vengan al programa y discutimos acá si tengo superpoderes o no. Y la ministra no se ha rectificado de nada de lo que ha dicho. Lo que ha tenido que salir a decir es que no ha dicho las mentiras de Gilbert Violeta. Eso es lo que ha dicho. No hay ninguna rectificación. El que tiene que rectificarse es el mentiroso del congresista Gilbert Violeta. Eso es lo que tiene que hacer, pero no lo ha hecho. Porque la disculpa pues les esquiva. ¿Qué vamos a hacer? Tienen inmunidad parlamentaria. Muy bien, tenemos una buena noticia donde también tiene que ver la ministra Paola Bustamante. Las Bambas, nuevamente en la noticia, ahora sí, con novedades positivas. Estamos en la línea telefónica, me indican ya, con el congresista Edgar Villanueva, ex congresista Edgar Villanueva, que está interponiendo sus buenos oficios para llegar a un feliz acuerdo que parece que esta noche se ha logrado. Congresista Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches, Rosa María. Muchas gracias por la invitación y decirle que felizmente estoy al teléfono. Ya no puede usted seguramente sugerirme, sugestionarme, y menos embelezarme, ¿no? Así que, con todo gusto, tratándose de la Bamba, sí, en efecto, hay una muy buena noticia, ¿no? Cuéntenos, le sigo diciendo congresista, doctor, ¿cuáles son estas buenas noticias? ¿A qué acuerdos se han llegado? Mire, esto se retrotrae que hay que fijarlo dentro del marco general del contrato firmado por la empresa con el Estado para la concesión de la banda del 2004. Ahí se establece, entre las 17 condiciones, el de dar trabajo a la zona de influencia, incluso a los del departamento de Apurímac. En ese marco general, en 2010, se suscribió un acuerdo entre la comunidad y la empresa para darle trabajo en la etapa de la construcción, en la etapa de la producción y en la etapa del cierre.
Es a partir de ahí y a partir de la referencia de 2004 que en cumplimiento de esto la empresa Estrata todavía esa vez no hace estos convenios, lo cual fue positivo porque permitió primero establecer que habían cerca de 500 comuneros en posibilidades de trabajo. Luego se fue avanzando y en la etapa de la construcción, al finalizar el 2015, se suscribió un acta en el que se establecía que la empresa y la comunidad habían cumplido con sus partes respecto a los trabajos otorgados. A partir de ahí empiezan algunos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es que la oferta de trabajo no era cubierta por muchos comuneros y al final se terminó con cerca de 70 trabajadores nada más en la mina por diversas razones. 2014, 2015, 2016, ese fue el problema y luego hemos arribado ya a este conflicto que culminado el tema de la carretera, ¿no? En discusión, que tiene su propio rumbo, su propio, digamos, carril, empezó el tema laboral. Entonces, en el tema laboral se han planteado algunos pedidos de la comunidad. Obviamente, ¿no? Este tipo de tratos, el que pide poco es un loco, ¿no? Y lo que pidieron fue una serie de digamos, de pedidos económicos, ¿no? Para que la empresa pudiera resarcirle supuestos daños. Bueno, en fin, se fue a la negociación, como es en todas estas cosas, y muy positivamente. En algunos momentos hubo tensión, hubo algún momento incluso de suspensión del diálogo, y finalmente el día 22, cuando se llegó al acuerdo de revisar todo, la empresa hizo una contrapropuesta. Muy bien. Esas contrapropuestas han sido llevadas ya al terreno concreto, entre el día de ayer, y positivamente se ha logrado que en el terreno laboral la empresa asuma, ¿no es cierto?, dar los trabajos conforme a las reglas, conforme al contrato con el Estado y conforme a los propios convenios entre las comunidades y la empresa. Y esto ya hay un bono, ¿no?, que se ha planteado. ¿De cuánto es? Es que este bono es diverso, porque tiene que ver con trabajadores que han estado laborando antes, algunos no, algunos han recibido ya bonos, entonces todo eso tiene que hacer un descuento, etcétera, deducir esto, y es el terreno más bien práctico. Señor Villanueva, si me permite para aclarar un punto. No había oferta, es decir, no habían trabajadores disponibles que quisieran trabajar en la mina. Por eso eran 70. La mina tenía las puertas abiertas para los que quisieran trabajar, pero no querían trabajar. La propuesta de la comunidad ahora, que ya no podía sacar 500 millones de dólares, era que les pagaran por cada familia 150.000 soles en razón del puesto de trabajo que no les habían dado porque no tenían a nadie a quien poner en la mina. Es decir, como si el puesto de trabajo fuera una propiedad de la cual ellos tenían que medrar, ¿no es cierto?, sin trabajar. ¿Ese es el acuerdo al que se ha llegado? No. Espero que no. No, ese es el planteamiento, ¿no? Es lógico. Plantean las comunidades su punto de vista y luego la empresa hace contrapropuestas y no entra a ese terreno, ¿no? De pagar por no haber trabajado. No. El bono, ese incentivo es más bien para que trabajen. Ya, o sea, me pagan para que trabajen. Para trabajar, para desarrollar como cualquier empresa privada. Yo quisiera estar ahí. La comunidad señor Villanueva, yo no sé en qué empresa privada te contratan pagándote para que trabajes. Me encantaría conocer esa empresa. Nos avisa que hay varios que quieren ir. En el siguiente sentido, ¿no? Había un compromiso de dar trabajo, es verdad. No se cubrió esas plazas, es verdad también, pero hay gente que evidentemente quiere trabajar. Por ejemplo, un incentivo concreto, le digo, concretamente. Hay 140, por ejemplo, ofertas de trabajo, pero con capacitación para jóvenes. Ahora, hay un acuerdo, ese es un tema muy bueno. El otro, respecto al tema de dar un bono, es para que trabajen, no para que no trabajen. Lo que pasa es que acá hay una diferencia que hay que hacer. Creo que es bueno eso. Primero, que los salarios por los que van a entrar a trabajar los obreros, básicamente porque son obreros, no son profesionales, son técnicos, tienen diferencia pues incluso con los salarios que pagan hasta los tercerizadores. Entonces la empresa, con buen criterio creo yo, ha dicho, bueno, les vamos a dar un bono de tal modo que compense y ustedes puedan trabajar con tranquilidad. Hay que entender que esto también está dentro del marco de las 17 condiciones. ¿Por qué? Porque en las 17 condiciones se estableció también la necesidad de la reconvención laboral que no se pudo hacer.
Entonces, todo este proceso ha Muy bien, terminado entonces bien significa en mi que le van a concepto. dar trabajo a 140 personas. No. Están señalados más de 500 personas. Ah, le van a dar trabajo a 500 personas, Y aunque es no sepan legítimo. trabajar. De acuerdo a los convenios, es legítimo, porque es la No, está prioridad del muy trabajo. bien. La mina privada puede hacer lo que quiera con su plata. Así es, Si no, quiere que además se la tiene regale. que cumplir Pero con digamos, un a lo que acuerdo voy es que del le van a Estado, dar eso no es ninguna trabajo a discusión, y eso 500 es muy personas, positivo. así no Yo me sepan alegro, trabajar. le digo como apurimeño, ¿no? Me alegro que esto haya sido así, y me alegro que haya tenido una salida muy positiva todo esto, y ahora hay que caminar el asunto para los temas más grandes. Tenemos el tema provincial de Cotabambas, tenemos el tema regional, tenemos el tema Hay del que, tren. no, congresista, por favor. Ahora hay que darle trabajo a todo Apurímac, porque según Así usted el es, convenio pero no implicaba a necesariamente todo solo la Apurímac. empresa. Hay que darle trabajo en función de los acuerdos. Hay un acuerdo que debe ser priorizado el trabajo para los Por eso, apurimeños. priorizado quiere decir a mí también. Entonces la comunidad del frente viene con 500 y también hay que darle chamba a los 500. A ver, un momentito. ¿O no? Necesariamente. Ahí Ah, tiene ya. que ver el tema de cualificación, el tema tiene que ver también con las posibilidades de trabajo a nivel profesional, a nivel técnico, y el tema de la reconversión laboral, ¿no? Ese es parte del trabajo. Muy bien. Además, Una hay que pregunta hacerlo final. de acuerdo En con la el tema de empresa. los juicios, ¿entendieron los comuneros que el Estado peruano está separado y que los juicios penales tienen que continuar? Bueno, hay que hacer una distinción clara al respecto. Uno, lo que los comuneros han entendido y han pedido es que por lo menos la empresa, ¿no?, retire las denuncias de parte. Pero han entendido claramente que ese retiro no supone la paralización del proceso. No pasa nada. No, perdón, pero sí hay una voluntad, un gesto, ¿no?, que hay que entender de parte de la empresa como buena disposición para seguir el diálogo y seguir trabajando en función del desarrollo. Sí, ya sé, de pero hay que la explicarles comunidad que el la delito- provincia. Como le decía Rosa María, si me permite, Sí. hay temas ya de fondo, ¿no? Tenemos el tema del tren. Ese es un tema fundamental que hay que trabajar. Ya hay un proyecto, mire usted, el Estado ha invertido ya 32 millones de soles en el proyecto del tren de Andahuaylas a Marcona. Hay que integrarlo con Cotabambas. ¿Es necesario hacer esto? Sí. ¿Tenemos que trabajar esto? Sí. Hay temas ya de fondo. Tenemos el tema, por ejemplo, de las regalías, el buen uso. Congresista, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted en que el tren es muy buena idea para todo Apurímac. La mejor. Pero el problema es el siguiente. Si no quieren carretera, ¿qué van a querer tren? A ver, ya no seamos negativos, señora Rosa María. Ya se ha resuelto eso. El tema de la carretera ya está solucionado en lo fundamental, no hay mayores problemas. Y ojo, que sí los comuneros, yo he hablado con el presidente de la comunidad, Rojas, justamente el día de anoche, y me dijo, doctor, estamos plenamente de acuerdo con el tren. Bueno, El tren es por una- ahora. además el tren va a ser multimodal. Cualquier alternativa de tren va a ser no solo para carga, para pasajeros, para llevar producción, Claro. etcétera. Este es el tema ya central. Y como tenemos también el tema del que ya viene, ¿no? Lo que viene a ser no solo las regalías, sino el canon. Hay que preparar a la gente, a los organismos, a los municipios provinciales, a la región, para usar ese dinero efectivamente y honradamente, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, congresista, le estoy diciendo, doctor Edgar Villanueva, por haber estado esta noche. Espero Bueno, que mis ojos no lo felicitaciones hayan a todos, hipnotizado. todas las partes, ¿no? Yo agradezco más bien que me hayan dado la oportunidad para poder ayudar, aportar a Por supuesto. Y cuando esté por Lima, por supuesto, de tenerlo encantada en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Y nosotros vamos a una pausa, vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de seguridad nacional, de seguridad ciudadana en realidad. Problema número 1 en las encuestas. Vamos a ver qué piensan ustedes, qué le dicen a los encuestadores sobre los problemas cotidianos que tienen. Y también esta noche vamos a hablar de la guerra comercial China-Estados Unidos y qué pasa con mi teléfono, que es Huawei. Me han dicho que a partir de agosto ya no me sirve para nada. Vamos a preguntar si esto es verdad o no. Regresamos. Y bueno, vamos a hablar de seguridad ciudadana. Hace unos días, el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, ha publicado en el diario La República una encuesta muy trabajada, vamos a hablar ahora de sus parámetros, sobre las percepciones que tienen ustedes sobre la inseguridad en la que vivimos. El tema de la lucha contra la delincuencia como tarea de gobierno es la que peor calificada sale en la encuesta.
pero mucho peor que el desempleo, mucho peor que salud y educación, mucho peor que programas sociales, mucho peor que construcción de obras públicas, de lejos la peor. Estamos con la investigadora principal, Patricia Zárate, para hacer comentarios a esta encuesta. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, pónganme el primer cuadro, donde justamente está lo que acabamos de señalar. Las personas consideran que, independientemente de su posición política, ¿cómo evalúa usted la forma como Martín Vizcarra y su equipo de gobierno vienen manejando la lucha contra la delincuencia? El porcentaje de mal más muy mal supera la mitad de la población, 52%. Muy bien. ¿A cuánta gente se le ha preguntado? Hablemos primero de las características de la encuesta. Bueno, las encuestas de opinión del IEP son más o menos de 1.200 personas, más o menos 1.200 personas, un margen de error de más o menos 2.8 a nivel urbano y rural. Esto se ha hecho a nivel urbano, rural, norte, centro y sur del país. Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, número 1, a nivel nacional, sin duda, pero sin duda, con 52%, sigue salud con 47%, pero con 52% es seguridad, la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué hay esta percepción? ¿Qué es lo que ustedes querían medir? Bueno, en general, Perú siempre se ha caracterizado por ser el país que tiene la inseguridad en los últimos años como el primer problema. Al INEI hace una pregunta sobre el principal problema y le sale corrupción porque divide las categorías de delincuencia con seguridad. Okay. Pero si la sumas, va a ser esto. Entonces, realmente es la preocupación central de la población, que es mayoritariamente urbana actualmente, la seguridad. Entonces, sí, siempre ha salido por encima. Tenemos un crimen no tan violento como en otros países de la región. Claro, no hay asesinato, como veremos después, como el hecho grave, pero sí robo, como el hecho grave. Y es algo común. Ahora, para que hagan una idea de nuevo, no sé si ese cuadro lo tenemos completo o no, pero desarrollo de empleo, por ejemplo, tiene 41%, entre mal y muy mal. O sea, la gente dice que el gobierno no está haciendo su trabajo en salud, 47%, desarrollo de empleo, 41%, programas sociales para los pobres, 39%. Y luego, en lucha contra la corrupción en el Estado, baja a 37%. Entonces, ahí lo está haciendo mal o muy mal, pero eso solo lo responde así un 37% de los encuestados. Y va bajando hasta 27% en crecimiento de inversión privada. Sí. O sea que, ¿cuál sería, desde este punto de vista, una buena nota para el Estado? En general, o sea, la nota del Estado, y no solo este gobierno, ha sido muy mala a lo largo de todo este periodo. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si les pregunto a los ciudadanos si han hecho algo para cuidarse de la delincuencia, el ciudadano no tiene por qué hacerlo. Es el Estado el que tiene que brindarle la seguridad, por eso es el Estado. Claro. Es parte de nuestro derecho como ciudadanos pedirle al Estado que nos dé calles seguras y no tener que poner una reja, interrumpir el tránsito. No, además por otra razón muy sencilla, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Exacto. Nosotros no podemos agarrarnos a balazos con los ladrones. Y el problema es que si el Estado no hace esas funciones, la gente la va a hacer y no está bien. Y no está bien, ni siquiera, no está bien que la gente tenga que invertir dinero en esto, porque después esto va a llevar a justiciamiento por su propia cuenta, que no se está preguntando acá, pero que también es alto en Perú. Justicia con mano propia es muy alta en el Perú. Pero digamos, en el caso de la delincuencia llega a 52%, pero en el resto de casos es casi un tercio de los encuestados los que señalan que el gobierno está haciendo mal su trabajo, en todo. Pero, y como te digo, y eso no es solamente este gobierno, en general. En general, todos los gobiernos. Hay un tercio que lo está haciendo mal. Ahora, cuando se le pregunta a la gente sobre lo que ha pasado en el último año en su distrito, nada más, último año en tu distrito, ¿las cosas han empeorado o han mejorado? Y miren ustedes el cuadro, sorpresa. Bueno, no es ninguna sorpresa porque ustedes van a imaginar cuál es la respuesta en el segundo cuadro, por favor. ¿No? La gente cree que, ahí está, ¿usted diría que la delincuencia en su distrito ha aumentado, ha disminuido o sigue igual que hace un año? Ha aumentado 43%, sigue igual 39%, o sea, si estaba mal, sigue igual de mal. Ha disminuido 16%. Es bien notable, es más que duplica, ¿no? Sí, es la sensación, o sea, esa sensación que tiene la gente, porque además todos conocen a alguien a quien le han robado. Exactamente.
Entonces se va creando, y los medios también tienen parte de sus... Bueno, las mañanas son policiales. Sí, es las Crónica Roja. La Crónica Roja, todos los noticieros de la mañana sí. tienen, parece que uno mira el mismo noticiero todas las mañanas, porque siempre hay un asalto, un choque, un asesinato, digamos, ¿no? Una emergencia, otro choque, otro asalto, etcétera. Pero sí, si uno ve esto todo el tiempo, y además tiene en su entorno familiar personas que han sido atacadas de alguna manera, robadas de alguna manera, claro, la percepción va creciendo. Va creciendo y con razón, con justificación. Exacto. O sea, este 43% no obedece al capricho de la gente, sino a una verdadera razón. Una verdadera razón, porque la victimización también es alta. Ahora, miren ustedes, podrían decir, bueno, es que el Estado ha hecho, el Ministerio del Interior, muchas campañas, ¿no?, para cambiar esta percepción. Pero se hizo esta misma pregunta en el año 2015 y se ha hecho en el año 2019. ¿Ha cambiado o no ha cambiado la percepción? ¿Qué tan seguro se siente usted en el Perú? Poco o nada seguro. En el 2015, 76%, y en el 2019, 76%. No ha cambiado nada en 4 años. No, por eso te digo, y son diferentes gobiernos. Claro, son diferentes gobiernos, diferentes ministerios, diferente todo. Además, un tema con los ministerios, hablando del Ministerio del Interior, es que cambia mucho el ministro. Claro. Es el ministerio que más ha cambiado. O sea, hemos tenido 22 ministros, creo. 22 ministros. Desde el retorno a después de de democracia, desde Toledo. Desde Toledo ahora. 22 ministros en 19 años o en 18 años. 8.3 meses por ministro, claro, en promedio. No hay forma. No hay forma de que... Eso, y además todo un tema policial, porque realmente si la gente confía en la policía, o sea, si tú ves, uno no suele conocer a la policía mucho. Claro. Uno siempre tiende a desconfiar de lo que no conoce. Entonces, pero las buenas prácticas que ha ido la policía son excelentes. Ahora, hay dos cuestiones, no está en los cuadros que vamos a decir, pero una, la gente cree que hay más delincuencia porque hay pocos policías. Sí. Eso es lo primero que piden, más policías. Y la segunda cosa que es notable es que alrededor del 20 y tantos % tiene algún tipo de organización vecinal, pero el 75% no tiene ninguna. No. O sea, no tiene un arreglo vecinal para enfrentar el problema, ni rural ni urbano. Y eso también llama la atención, ¿no? Que el 75% no se organice. Pero, como decíamos antes, no debería estar organizado. No debería estar organizado. De acuerdo. Porque incluso, o sea... Para eso pagamos impuestos. Para eso, pero hay municipalidades mucho más profesionalizadas, con más dinero, como Miraflores. Claro, más proactivas. Que esto lo soluciona mejor. Hay otros sitios donde sí la gente se reúne y hace labores conjuntamente con la policía. Porque finalmente la gente, un civil se va a poner mucho más en riesgo que un oficial. Pero no debería, pero es cierto que hay poca organización. Bueno, y el último cuadro para despedirnos ya. Miren, nos sentimos seguros, ¿no? Alta percepción de inseguridad. 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro en las calles de la ciudad. La gente se siente segura en su casa, nada más. Y eso, que el 39% se siente poco o nada seguro dentro de su propia casa. Ya, o sea, ya sentirte inseguro dentro de tu casa es una cosa pues dramática, ¿no? Pero el 77% se siente inseguro en la calle. Sí, y además ahí, en todo lo que es miedo al delito, y en Ajá. todos los comportamientos que hay por el miedo al delito, la diferencia de género es abrumadora. Ah, sí. En todos, evita salir solo en la noche, las mujeres superan en 20% a los hombres. O sea, pero todo, lógico. Todo, pero todo afecta más a las mujeres. Absolutamente natural. O sea, además, el miedo que te agredan, que te acosan, en fin, todos los miedos se dan en mayor medida en las mujeres y eso es un tema que tenemos que corregir. Eso se llama tener perspectiva de género en la encuesta. Por ejemplo, que tanta molestia, ¿verdad? Eso es enfoque de género. Es decir, oigan, el problema de la inseguridad afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Porque las mujeres no van a poder desempeñar una serie de trabajos nocturnos o en lugares aislados o más expuestos que los hombres. Que los hombres, sí. Terrible. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Zárate por estar con nosotros presentando esta encuesta, y ya lo saben, y ojalá que el gobierno escuche también. No se trata de que cada vez que hay un problema alguien salga gritando la anemia, pero este es un problema serio que merece una respuesta seria. Esperamos tener pronto al ministro del Interior, el señor Morán, para que nos diga qué pueden hacer respecto a esto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias. Y no se mueva nadie, que hablamos en un ratito de mi teléfono, de mi Huawei, mi pobre Huawei. Parece que no me va a servir para nada, ni de pisapapeles acá. Vamos a la pausa y volvemos.
Y bueno, ustedes habrán tenido o habrán leído la oportunidad de saber algo de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que mientras se peleen por allá no tendríamos problemas acá, pero el asunto es que comienza a afectarnos a nosotros. Y han tenido titulares toda esta semana una gran pelea entre Huawei, ¿no es cierto?, y la compañía Apple y Google en los Estados Unidos. A tal punto que puede ser que a partir de agosto, todos los que tenemos un Huawei, que lo compramos porque era bueno, bonito y barato, tengamos problemas con nuestros celulares. Para hablar de la guerra en general y de los asuntos concretos en particular, está con nosotros el profesor de la Universidad del Pacífico, el señor Freddy Linares. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y hablemos en el contexto general. ¿Cuál es esta guerra comercial? ¿Por qué está peleando Estados Unidos con China? Bueno, hay un contexto un poquito más amplio, que es aparentemente el despliegue de la red 5G. Un poco para entrar más gráficamente, la red 5G es como si fuera una autopista muchísimo más grande. Ahora, digamos, estamos en una economía que básicamente transporta una gran cantidad de datos y esto es casi como el activo principal de interés de varios países, ¿no? Así es. Y entiendo que Huawei en China, que es la empresa estatal china de celulares y tecnología digital, ha desarrollado su propia 5G y está adelantadísimo y está por salir. ¿Es así? Exactamente. Sí. Y Estados Unidos está atrasado y no está saliendo. Sí, esa es aparentemente una de las hipótesis más fuertes, ¿no? Que de alguna manera este veto podría ayudar a algunas empresas americanas a ponerse al día y no perder, digamos, uno de los mercados más importantes, que es el norteamericano. Ahora, ¿qué tan fuertes son los chinos hoy? Entiendo que ya son el segundo del mundo en venta de teléfonos celulares, telefonía digital. ¿Es así? Son fortísimos. Después de Samsung y muy pegados a Samsung. Exactamente. Y además en China prácticamente todos los chinos, digamos, tienen un mundo casi muy distinto, ¿no? Usan sus propias redes sociales, sus propios buscadores. Claro, si tienes 1.000 millones de chinos, tienes un mercado cautivo interesante para una empresa estatal. Así es. Y entonces, luego de este veto y el aplazamiento un poco de la medida, la empresa está buscando, Huawei, adaptarse, digamos, a este deadline. Y por el otro lado, empresas norteamericanas están de alguna manera también buscando hacer el compliance con... Hace meses en realidad que Estados Unidos ha acusado a esta empresa de espiar para el gobierno chino y por lo tanto vetarla en los Estados Unidos. ¿Hay algún fundamento en esta acusación? Bueno, ha habido antes de un poco esta medida ya varias acciones puntuales contra funcionarios de Así es, hay una funcionaria detenida en Canadá que espera extradición a los Estados Unidos, donde se dice, acá hay un problema de espionaje. Pero en realidad hasta ahora el pueblo norteamericano no ha podido apreciar más que rumores o dichos de algunos funcionarios públicos en Estados Unidos, las pruebas de este espionaje que el Estado chino niega. Dice que no están haciendo ningún espionaje, que este es un producto bueno y que está utilizando el sistema Android y que lo va a seguir utilizando. Aunque Estados Unidos está diciéndole a Google y Google está prohibido de contratar con Huawei. ¿Cómo se va a arreglar este problema para los usuarios? Bueno, de hecho, en varios comunicados recientes, Huawei ha informado que está trabajando en una solución inmediata para sus usuarios. El contexto específico con Apple fue, digamos, el temor de no poder tener acceso a las actualizaciones del sistema operativo, que es el núcleo del teléfono. Y eso, digamos, limitaría en dos medidas. Uno, que es no poder acceder a las funcionalidades del teléfono de una mejor manera, ¿no? Una actualización lo que hace es eso, mejora cosas que no se habían hecho muy bien anteriormente, y sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Pero Huawei está trabajando en un sistema operativo propio. Que no se va a llamar Android, se va a llamar otra cosa. Hangmen, tiene un nombre, digamos, bien de carta, digamos, de restaurante chino. Y bueno, prácticamente con el tamaño de mercado que tienen, básicamente el reto va a ser hacer este cambio, ¿no? O sea, es posible que para agosto, para ponerlo en términos muy sencillos, para cualquiera que nos escuchen, los chinos tengan un sistema Google mejor que Google. Yo creo que es un Google mejor que Google. Es una fecha, digamos, bien próxima. En los análisis que digamos, están a la mano, están hablando básicamente de fines de este año, inicios del próximo, ¿no? ¿Por qué el presidente chino entonces les ha dicho a los chinos que vienen tiempos difíciles, lo cual es aterrador para el resto del planeta? Bueno, detrás de este veto, que es una restricción comercial no arancelaria, llamémosla así, está este contexto atrás de otras medidas relacionadas a
productos chinos y productos norteamericanos, cada uno con restricciones particulares de Claro, ingreso, hay el tema ¿no? del aluminio, pero China también ha respondido. China ha respondido al tema del aluminio, Estados Unidos también tomó medidas contra, digamos, anteriormente contra otras empresas puntuales. Entonces, viendo un poco la película, digamos, desde el inicio... Ahora, ¿cómo juegan los otros jugadores? ¿Okay? Esto es China contra Estados Unidos, pero hay otros jugadores, Europa, Rusia, etcétera. ¿Cómo están observando esto? Bueno, hay muchas empresas norteamericanas que operan en casi en la mayoría de países del mundo. Ellos, digamos, por el compliance con su propio país, digamos, cumplir las normas de su propio país, van a tener un poco que acatar esto internacionalmente. En la Comunidad Europea, ellos todavía no han tomado una posición de esa forma drástica con el gobierno norteamericano. De hecho, muchos de los comentarios en esa región ha sido un poco bajar el nivel de pelea. Pero, digamos, Huawei está comenzando a buscar proveedores con anterioridad a la medida en Europa y en otras regiones, ¿no? ¿Y esto cómo afecta primero al comercio que tenemos con Estados Unidos y con China desde el Perú? ¿Nos afecta en algo o nos beneficia? Porque usted sabe que, como dicen en Game of Thrones, el caos es una escalera. O sea, se puede hacer negocios en este contexto mejores para los países emergentes como Perú. Bueno, yo creo que vamos a ver un empuje de la compañía china por tratar de incentivar sobre todo desarrolladores que están, digamos, en el mundo de las aplicaciones móviles a tratar de, digamos, comenzar a poblar su nueva tienda. Por otro lado, el tema de la compra de los equipos en algunos reportes, y es natural, ¿no? Se ha caído. Exactamente, ante incertidumbre. Por más que el equipo es un equipo, digamos, muy bueno, igual el usuario final maneja información, digamos, no hace un análisis. Claro, en el Perú hay 5 millones de celulares Huawei como el mío vendidos. 5 millones, no nos van a dejar sin servicio, ¿no es cierto? No, evidentemente no significa que ahora llegando a sus casas su teléfono no va a recibir WhatsApp, mensajes. No, nada de eso. Simplemente es que por un tiempo las actualizaciones no las podemos bajar del Play Store. Los teléfonos vigentes van a tener, digamos, acceso al Play Store. Lo que vamos a ver es qué va a pasar después del 19 de agosto para el acceso a las actualizaciones del sistema operativo del teléfono. Del sistema, o sea, Android. Específicamente, sí. Exactamente, nada más. Sí. Pero si yo este mismo teléfono le digo a la compañía que me provee el servicio, le voy a cambiar el sistema operativo, o ella me ofrece cambiarle el sistema operativo, porque los chinos tienen ahora 5G, entonces me cambio pues a 5G. Sí. Sensacional. Es muy probable que, digamos, pase por repente una actualización del mismo dispositivo que ya venga con el sistema operativo instalado, o que el teléfono pida en algún momento esa actualización. Esa actualización, y esto lo hace China a nivel mundial. Sí, hay actualizaciones de teléfono que son obligatorias. China muchas veces ha desafiado a Occidente y sobre todo a los Estados Unidos haciendo las cosas mejor y más baratas. Y lo puede hacer. Ese es el problema. El problema del libre comercio para los Estados Unidos siempre es ese. Son promotores del libre comercio, pero cuando se encuentran con que alguien lo hace mejor y más barato, ya no les gusta el libre comercio. Y en un mercado tan grande tienen para probar de todo, ¿no? Así es. En redes sociales, buscadores, tiendas, digamos, más grandes que Amazon incluso, ¿no? Claro. Entonces, esto es como, digamos, un divorcio complicado. Nosotros somos los hijos y tenemos que ver que los padres se peleen, pero igual vamos a heredar todo. Algo así. Igual vamos a recibir la herencia completa. Y sí, positiva y negativamente. Claro. Exactamente. No importa que se peleen entre ellos, ¿no? O como decían, los enemigos están peleando cuerpo a tierra y que las balas pasen por encima y nosotros vamos a salir luego que todos estén heridos. Sí. En los próximos días va a estar sumamente interesante ver qué es lo que va pasando y sobre todo cercano a la fecha del 19 de agosto. De 19 de agosto, sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Freddy Linares por estar esta noche con nosotros. Tranquilidad para todos. Esto no es el fin del mundo. De repente es el inicio de un mundo mejor, pero eso lo vamos a ver en unas semanas. Y nos tenemos que despedir. Ya me dicen, chao, nos vamos. Gracias por su sintonía. Todas las noches muy contenta de estar con ustedes. Nos reencontramos el día de mañana en Voz Alta.